Los objetos tipo index en DataFrame son inmutables, en el sentido de que no admite cambios una vez creado. Veamos por ejemplo este objeto tipo index con estos valores. Para accesar a sus componentes utilizamos la notación usual, ya sea numérica, bueno, en este caso sería nada más numérica. Podemos escoger los números pares indicados de esta manera. Podemos imprimir su tamaño, su forma, la dimensión que tiene y el tipo de dato que está almacenado. Entonces nos dice que son 5 en cuanto al tamaño, la forma es solo un arreglo, en este caso son 5 observaciones, la dimensión es solo 1 y el tipo de dato es un entero. Para ver que en efecto es inmutable, basta con que quisiéramos alterar alguna de sus componentes, digamos la segunda componente de este arreglo tipo index. Queremos asignarle el valor de 0. En este caso me devuelve un error y el mensaje es el que esperamos, que no soporta mutaciones en sus componentes. Recordemos que nosotros podemos declarar una variable como una lista, como una tupla, que era la que vimos como inmutable, un diccionario, un conjunto. También aquí los index pueden verse como estos conjuntos ordenados en Python. Vamos a definir dos index, un index A y un index B, para hacer intersecciones entre ellas y uniones entre ellas. Si veremos esta lista tipo index en el index A y esta otra lista de valores en el cual elijo como conjunto inicial el index A, lo interseco con el index B. Y aquí nos devuelve los valores de intersección, es decir, se están considerando ambos como conjunto. Hablemos un poco más acerca de la indexación en DataFrames, la cual sigue los mismos principios de indexación que hacen los diccionarios. Vamos a crear mediante una serie, utilizando diccionarios, dos variables, una llamada área y la otra relacionada con la población llamada pop. En esta serie de pandas hemos utilizado 5 llaves que corresponden a 5 diferentes estados de Estados Unidos, en la cual el valor que corresponde es el área y en el caso de la variable población, el monto o la cantidad de población correspondiente a cada una de estas. A eso, unimos estas dos variables por medio de un data frame y le añadimos una nueva columna llamada densidad, mediante el cociente de la población entre el área. Como se puede observar, este data frame tiene 3 variables y el valor de sus filas o cada una de sus observaciones es indexada con el nombre del estado correspondiente. Siempre tenemos presente de que para poder accesar a cualquiera de sus variables o columnas, lo podemos hacer por medio de su nombre utilizando esta instrucción. En este caso estoy obteniendo los valores de las áreas para cada uno de los estados y aquí estaríamos viendo, sin perder de información, cuáles son las llaves correspondientes a estos valores. El iLoc lo utilizaríamos para accesar a cualquiera de los componentes de este data frame, que en principio solamente tiene esto de acá, y modificarlo. Entonces accesemos al estado de California, a la tercera columna, que vendría a ser la de densidad. Entonces entramos a la fila inicial, a la primera fila, y tercera columna para modificar este valor de 90.41 por un simplemente 90. Aquí vemos que esta entrada fue alterada. De igual manera puedo utilizar el loc para condicionar y quedarme con algunas de estas variables. Entonces, de toda la base de datos de este data frame, vamos a elegir todas aquellas densidades que son mayores que 100 y queremos ver nada más cuál es su respectiva población y densidad. Entonces, mi base de datos data se filtra o se simplifica a solo dos variables y solo aquellas filas que satisfacen esta condición. Otro filtro que se puede hacer con esta base de datos es utilizando la indicación de simplemente queremos las filas de Florida y de Illinois. Entonces, en este caso me devuelve tanto el área como la población y la densidad, filtrando las filas de Florida e Illinois respectivamente. También es posible accesar a los valores de la base de datos. En este caso nos devuelve un arreglo de tamaño 5×3, donde tenemos que recordar que cada una de estas filas corresponde a uno de los estados. A la hora de transponer, podemos utilizar nuevamente de las instrucciones de NumPy, .t, y entonces vean que pasan a ser
las tres variables que teníamos anteriormente, área, población y densidad, como los nombres de las filas, es decir, pasan a ser la indexación correspondiente. Y lo que era indexación pasaría a ser utilizado como el nombre de las variables. Entonces yo de igual manera puedo accesar a cualquiera de estos valores mediante distintas instrucciones. Por ejemplo, pues hacemos esta otra modificación, ¿verdad? Transponemos y luego obtenemos los valores de la primera fila. Veamos ahora algunas operaciones que se pueden hacer con los datos utilizando el módulo de pandas. Empecemos por generar algunos números aleatorios y de modo de que en cada corrida podamos obtener los mismos resultados. En esta ocasión, en lugar de fijar la semilla con un setSeed que usamos la vez pasada, vamos a utilizar este random state, que lo que nos permite es exponer una serie de métodos para generar números aleatorios extraídos de una variedad de distribuciones de probabilidad. En pocas palabras, nos permite construir un generador de números aleatorios. Estamos fijándolo en 42. Ahora, mediante este tipo de series de pandas, vamos a generar con estos valores un random aleatorio de números enteros entre 0 y 10, 4 números específicamente. Dependiendo del tipo de argumento que utilizamos en el aleatorio, podemos no solamente estar creando un arreglo unidimensional de números, podemos crear toda una matriz. En este caso vamos a construir una de 3 filas y 4 columnas y lo vamos a almacenar dentro de un objeto tipo data frame de pandas. A las columnas vamos a nombrarlas de la A a la D para una mayor identificación. Al visualizarla podemos ver 3 filas y las 4 columnas que hemos nombrado con las letras A y D. Se puede aplicar cualquier transformación unitaria a estos objetos según lo que hemos visto en otras ocasiones. Por ejemplo, a toda la matriz podemos aplicarle una exponencial gracias al NumPy. Entonces, mediante el módulo de NP podemos accesar a una exponencial y se lo aplicamos a todo el data frame. Creemos ahora dos arreglos A y B de tipo serie de pandas. En el caso de A son los valores 2, 4 y 6 y en el caso de B el 1, 3 y el 5. La diferencia que hay además de sus valores es en cuanto al índice. En la serie A vamos a enumerar el índice de 0, 1 y 2, mientras que en B 1, 2 y 3. Solo hay dos valores en común que serían el 1 y el 2. A la hora de hacer o querer ejecutar cualquier instrucción con estas dos series, por ejemplo, si las queremos sumar, cuando el índice no coincide, Python lo que realiza es rellenar esa celda con un valor faltante. Por ejemplo, el 0 no lo encuentra, no tienen eso en común, entonces no realiza la suma, por tanto deja el valor vacío. Igual sucede con la cuarta fila, que no coincide en cuanto a su índice, entonces no puede sumar esos valores puesto que no son compatibles. Debido a esto, nosotros podemos modificar la forma en que Python suma dos series. Por ejemplo, yo quiero que se sume y en caso de que el índice no coincida, pues considere ese valor de relleno como el valor 0. Entonces, en este caso, vamos a tomar la serie A, vamos a sumarle la serie B y al valor de relleno, que es el NA por defecto, se lo vamos a reemplazar por el valor 0. Entonces, en este caso, en la opción 0 nos deja el valor que originalmente tenía. En la celda 1 o en la fila cuyo índice es el 1, suma los dos valores de la fila 2 y cuyo índice es 3. No nos va a sumar porque las dos no tienen el valor 3, permanece el valor original que estaba ahí, que es de la segunda serie, ¿verdad? Redefinamos ahora la variable A como un data frame con números aleatorios, utilizando la misma semilla anteriormente construida entre 0 y 20, de tamaño 2 por 2. Aunado a esto, vamos a definir el nombre de las columnas mediante esta lista que contiene dos caracteres, el A y el B. Como son dos columnas, él va a entender que la primera columna va a tomar el primer valor o el primer carácter y la segunda columna va a tomar el segundo carácter. Tenemos aquí la primera columna nombrada A, la columna 2 nombrada como B y sus dos filas. Colocáramos aquí un tercer carácter, nos arroja un error porque cada uno de ellos es considerado como el nombre que va a tener esa columna.
en caso de llamarlo por medio de una lista. Es posible que tengamos la necesidad de crear una especie de pivote con los datos. Es decir, queremos apilar los niveles prescritos de las columnas al índice que poseen. Eso lo hacemos mediante la instrucción stack. Queremos que nos devuelva un data frame de datos o una serie de remodelados que tienen un índice de varios niveles, con uno o más los internos en comparación con el data frame de datos actual. Eso lo hacemos por medio de este pivote o de este giro de columnas del data frame. Veámoslo un poco más de cerca. Construyamos en principio un data frame de pandas que tiene ciertos valores donde el índice lo vamos a nombrar como gato y el otro perro. Y en las columnas vamos a poner el peso y la altura de estos dos. Es tal como lo definimos, tenemos nuestras dos observaciones y nuestras dos variables. Aquí, a la hora de hacer este stack con el data frame, lo que veríamos es dos variables, peso y altura. Ese es el segundo nivel y sus respectivos valores. En cuanto al otro índice que es perro, sus dos variables se apilan en peso y altura y sus respectivos valores. Una vez realizado este pivote, podríamos hacer algunas cuentas con respecto a esta columna. Por ejemplo, podríamos ver cuántas observaciones finalmente tenemos, independientemente si es perro o si es gato. Entonces aquí hay un total de 4. Y así podemos calcular la media o sumar, etc. Pues bien, pasemos ahora a hablar explícitamente acerca de estas tablas en formato pivote. En muchos lenguajes de programación en hojas de cálculo, esto nos permite generalizar agrupamientos en tablas a través de varias variables. Por ejemplo, podemos tener en una variable distintas categorías que nos quisiéramos ver hacia lo ancho, o sea que esas categorías se conviertan en una variable. O viceversa, que esas variables que tenemos se podrían agrupar en una sola y reducimos hacia lo largo nuestra base de datos. Como paso inicial, importemos el Seaborn como un SNS. Este módulo lo vamos a utilizar principalmente para obtener la base de datos del Titanic, que en alguno de los ejercicios anteriores lo habíamos importado a nuestro Python mediante la dirección URL. En este caso, lo estamos cargando dentro de este módulo del Seaborn. Podemos ver aquí unas cuantas primeras líneas de esta base de datos. Tiene variables como si sobrevive, el tipo de clase, el género, ¿verdad? O el sexo, si es masculino o femenino, edades, entre otras. Con esta base de datos podemos hacer un poco de análisis descriptivo, de modo de que podamos obtener información acerca de más detalles de cada una de estas variables. Para empezar, agrupemos esta base por sus dos variables, una que es sexo y la otra que es clase. Y estudiemos un poco acerca de esta de sobrevivencia. Vamos a calcular de forma agregada la media. Si no le agregamos esta instrucción, lo que estaríamos viendo es el sexo, si es femenino, si es masculino, y sus tipos de clases, si es primera clase, si es segunda. Es como el segundo nivel. Para hacer un desestancamiento, o sea, vamos a hacer un pivote hacia lo largo, usamos el unstack. En este caso, lo que era el segundo nivel de la variable pasó a ser el nombre de la columna. De forma alternativa, podemos construir la misma tabla anterior por medio de una instrucción más directa de lo que estamos haciendo, que es mediante este pivot table, donde la variable de interés es la de sobrevivencia, donde el índice que vamos a utilizar es el sexo y las columnas de referencia son las que tienen que ver con clase. Entonces, cada uno de los resultados tiene que ver con la tasa de sobrevivencia promedio. Sin embargo, así como aquí teníamos inherencia en cuanto a qué función queremos aplicarle a la variable de interés, que es la de sobrevivencia, aquí también podemos hacer manipulación en cuanto a esa función. No necesariamente podríamos estar interesados en la media, sino en un conteo de cuántos sobrevivieron. Aquí modifico la función a utilizar, a una suma, y entonces estoy viendo en este pivote hacia lo ancho cuántas personas de primera clase del sexo femenino sobrevivieron y cuántos del sexo masculino sobrevivieron. A diferencia de aplicar el group by, puede ser que nosotros involucremos en nuestras consultas varias variables en las filas o en las columnas. Eso nos modifica el código. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a agarrar nuestra variable de edad
de los datos de Titanic y vamos a hacer dos cortes, el que va del 0 a 18 y del 18 al 80. Vamos a crear una tabla pivote donde nuestra variable de interés es la de sobrevivencia. Nuevamente hacemos la división por sexo y vamos a utilizar estos cortes para determinar los tipos de clase y si sobreviven o no sobreviven en promedio. Entonces aquí podemos ver que tenemos el sexo masculino y femenino, la edad como segundo nivel y nuestra clase de primera a tercera con la tasa de sobrevivencia promedio. Sabemos que la función agregada de agregación por defecto es la media. Hicimos el cambio para que no fuese la media, sino más bien la suma o la cuenta de cuántas personas sobrevivieron o no sobrevivieron. En esta instrucción estoy utilizando como funciones de agregación dos, la suma y el promedio. En este caso, la suma para la variable de sobrevivencia y el promedio para la variable de FAIR, que es una de las que están contenidas dentro del Titanic. Entonces, en el caso de FAIR, tanto para primera, segunda y tercera clase, estaríamos viendo el promedio y en cuanto a sobrevivencia, pues estaríamos viendo cuántas personas, tanto femeninas como masculinas, sobrevivieron de acuerdo a los tres tipos de clase. Finalmente, para calcular las marginales en una tabla de pivote, utilizaríamos la instrucción de margins. Entonces, siguiendo con nuestra variable de sobrevivencia, utilizando el índice de sexo y las columnas de clase, con margins veríamos aquí marginal de femenino, la marginal de masculino y todas. De igual manera, primera clase, segunda clase, tercera clase y todas las clases. En promedio, la tasa de sobrevivencia es de 74% para el caso de femenino. Y en total, un 38% de personas, femeninos y masculinos, independientemente de la clase, fueron los sobrevivientes en la embarcación del Titanic.